Si hablamos de tipo 2, algo sí se incrementa la secreción de insulina, ¿verdad? Ya, pero de todas maneras, va la glicemia al vascular y está elevada. ¿Y qué ocurre en el vascular? ¿Qué ocurre en el vascular? ¿Ah? ¿Lesión endotelial? No, pues antes de eso. Todavía en el vascular y luego va al intersticial. ¿Qué proteínas tenemos en el vascular? La insulina. La insulina es una proteína. Pero, no, es una hormona. Una hormona, y te acuerdas de que aquí los pacientes que tienen déficit relativo o absoluto de insulina. Pero ¿qué proteína tenemos en el vascular respecto a la diabetes? La hemoglobina. Ya. ¿Y qué ocurre? No sé, pues se une con la glucosa. Perfecto. ¿Y qué forma? La hemoglobina glicosilada. Entonces, tú tienes pacientes que pueden llegarte a la consulta con nefropatía diabética y glicemia normal. Y ellos creen que no son diabéticos. O no saben que la diabetes le ha ocasionado ya enfermedad renal crónica. ¿Qué vas a utilizar tú como prueba diagnóstica? La hemoglobina glicosilada. Exactamente, ya viste el asunto, la importancia. ¿Cuánto va a estar? Si está por encima de 6,5. De 7, 8, 9, 10, tú le dices definitivamente eso es una diabetes que le ocasionó ya nefropatía diabética, pero usted no ha sabido que es diabético. ¿Qué le mandas a hacer ahí? Un test oral de la prueba de glucosa. Pero ya te estamos diciendo que tiene enfermedad renal crónica y tiene normoglicemia. ¿Sí ve? Entonces ya tienes el diagnóstico con hemoglobina glicosilada. Ahora tú vas a corroborar. ¿Con qué diagnóstico? ¿Con qué prueba diagnóstica? Para establecer la nefropatía diabética. Sí. Ok, la albuminuria o la tasa de filtración glomerular. Pero algo más rápido y que lo tienes a la mano. Ecografía renal. ¿Por qué dice ecografía renal usted? A ver. Para ver el daño renal. ¿Y qué va a haber en los riñones? ¿Qué daño renal va a haber en los riñones? Los riñones están normales. Ya usted está jodida, señorita. ¿Qué prueba concreta tienes en ese momento para hacer? Un test de la glucosa, no, la tirilla. Pero ya te estoy diciendo que no entiendes. ¿Qué crees que es por gusto que yo te enseño lo que te enseño? Ya tienes un paciente que tiene la glicemia normal y que tiene los nitrogenados elevados. Y hace la historia clínica y ocurre que su padre o su tío o su abuelo ha sido diabético. Está entre los 40 y 50 años. Y él no sabe por qué es que los riñones están grandes, por qué tiene la creatinina y la urea elevada y por qué le han dicho que tiene enfermedad renal crónica. Entonces, ¿tú qué le haces ahí? Ya estamos diciendo. Un fondo de ojo. Exactamente. Una hemoglobina glicosilada, la hemoglobina glicosilada está en 8, está en 9 o en 10. Entonces, ¿tú ahora qué confirmas? Con el fondo de ojo, la retinopatía diabética. Entonces, definitivamente, ahora tú ya tienes como diagnóstico enfermedad renal crónica secundaria a nefropatía diabética. Por dos razones. Primero, porque el paciente no sabía que era diabético, ahora sabe que es diabético. Segundo, por el fondo de ojo. Pero ¿por qué pudiera ser y en qué tipo de pacientes ocurre esto? ¿En qué tipo de pacientes tienen retinopatía diabética? En esta forma de presentación, que tú tienes pacientes que no han sabido que son diabéticos y que van a tu consulta porque tienen elevados los nitrogenados. Tienen unos 8 de creatinina, 60, 80, 90 de urea. ¿Ya? Y están aparentemente bien. Ya tienes el diagnóstico de nefropatía diabética por la hemoglobina glicosilada y el fondo de ojo. Ahora te estoy preguntando, ¿en qué tipo de paciente diabético puede haber esta presentación clínica? Así como ahorita acabamos de ver un paciente que tuvo un proceso infeccioso súper agudo, con esas oposidades a nivel del pulmón, ¿verdad? Que le produjo una neumonía
que le produjo una retención nitrogenada tan elevada, ¿verdad? Que le dieron pulso de metilprednisolona y que incluso le hicieron hasta biopsia, para concluir que era una glomerulonefritis aguda postinfecciosa superimpuesta en un paciente con nefropatía diabética. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué tipo de pacientes diabéticos? Esos son los diabéticos tipo 2. ¿Por qué razón? Porque los niveles de glucosa elevados son los que provocan la activación de la aldosa reductasa, que es lo que está aquí, y es lo que... Bueno, y además... No. Estamos hablando por qué los pacientes diabéticos tipo 2 y no los tipo 1. Porque el diabético tipo 2 recuerda que suele haber el estado prediabético. 5 años antes, esos pacientes ya han sido diabéticos, pero no lo han conocido. Vuelta que los diabéticos tipo 1, ¿cuándo se presenta la nefropatía? 5 años después. No. Ya le entendí. Ya. No es que yo te estoy poniendo un ejemplo sobre la base de qué. De lo teórico, como profesor, pues tengo que leer. Claro. Y en segundo lugar, por los pacientes que uno atiende. Esa es mi diferencia o ese es mi know-how que yo te lo estoy transmitiendo a ti. ¿Entiendes? ¿Ya? Entonces, eso es lo que te estoy diciendo. Te vuelvo a repetir. ¿Cuántos pacientes han venido a la consulta con los nitrogenados elevados que le dicen que es enfermo renal crónica, pero él no sabe por qué es enfermo renal crónico? Porque ni siquiera ha sabido que ha sido diabético. Ese tipo de pacientes son los diabéticos tipo 2, porque hay lo que se llama el estadio prediabético 5 años antes. Y como no han hecho ningún control, no hay medicina preventiva, ese paciente ha tenido su glucosa ahí de 200, de 210, 180, pero nunca nadie le diagnosticó. Recuérdate que yo ya te envié ese artículo de los japoneses que hasta le hicieron biopsia renal y había sido la diabetes, pero como no tenían diagnóstico de diabetes, ellos quisieron, le pusieron un electrodo para medirle la glicemia y boom, le encontraron un valor de 200. Entonces definitivamente fue la diabetes, ¿sí ves? La causa del síndrome nefrótico. Por eso es que te estoy diciendo, aún incluso como este paciente, y no te ha dicho nada del artículo. ¿Por qué no te ha dicho nada del artículo? Porque es lo que te estoy comentando. Un paciente diabético tipo 2, con 17 años de historia y que ya pues tenía síndrome nefrótico. ¿Te das cuenta? No sé si me hago entender. Sí. Entonces, puedes tener esos pacientes. Entonces, tú debes saber esto. Muy bien, pero admitamos que no es esa la situación, que es un paciente solamente diabético y estamos viendo sus alteraciones metabólicas. Entonces, una de las formas de la alteración metabólica y que requiere y que tiene una importancia capital en las complicaciones de la diabetes, como es la nefropatía y la retinopatía diabética, es saber su hemoglobina glicosilada. ¿Ya? Su hemoglobina glicosilada. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Como la otra situación, aprovechando ya del conocimiento que ustedes me brindan, como la otra situación que está en un paciente diabético que ya hace nefropatía, que está entre los 40 y 40. ¿Cómo este paciente? ¿Cuántos años tenía? Ah, no, este paciente 50 no. 57. Ya, no, supongamos un paciente que está entre los 35 y 40 años y que tiene 10 años o 15 años de diabetes. ¿Qué será? ¿Tipo 1 o tipo 2? ¿Cómo saberlo? Bueno, ya sabes. Con el péptido C. Muy bien, señorita. Ahora sí ya se recuperó. Con el péptido C. Precisamente el positivo péptido C está demostrando que efectivamente es un paciente diabético tipo 2. Perfecto. Muy bien, entonces la hemoglobina glicosilada. A ver. Ya, muy bien. Entonces esa es una primera alteración metabólica. Perfecto, y que nos va a servir para el control metabólico de estos pacientes. Lo segundo, ¿cuál es lo segundo? Otro, los LDL. Bueno, pero otro más en relación con la glicemia. Ah. La reacción de Schiff. ¿Dónde está la reacción de Schiff?
Reacción de Schiff. Sí. No. Búscala. Ya. Búscala porque es importante. Cuando la glucosa se une a la proteína del endotelio. Es cuando la estamos glucosa se une a un aminoácido. Precisamente que estamos buscando las alteraciones metabólicas producto de la hiperglicemia y el daño que le ocasiona al endotelio vascular. Muy bien, entonces justo ahorita que se va a Estados Unidos el 3 de octubre, voy a mandar a ver este aparato que no es tan caro. ¿Ya? Ponga ahí, pues, señorita, lo que estaba ahorita estaba bien, eso es. Sí, es cuando el grupo aldehído de la glucosa se une al grupo amino de la proteína del endotelio del arteriol eferente. Entonces van a formar la base de Schiff. Sí, pero eso ocurre con el huevo. Ya ocurre con todas las frituras. No, yo no necesito a esta hora. No, ya ha venido. Él nos ha traído una fritada, miren. Sí. Sí. No, pero que ya lo atienda, chuta. Consígame $50. Mira, es importantísimo esto, porque ¿cuál es la idea y por qué crees que estamos viviendo más? Y donde estamos viviendo más es porque precisamente se logra descubrir con anterioridad las causas que originan las enfermedades y que pueden evitarse sus complicaciones. Y en este caso, mi lucha, aunque es solitaria, pero cada vez que tengo alumnos y ustedes aprenden más, pueden ayudar a contribuir al país. Entonces, ¿qué es la base de Schiff o la reacción de Schiff? Eso es lo importante. Búsquenla. Ahí está la reacción de Betty. La reacción de Schiff. Ahí está. ¿Ya? Esto es súper antiguo. O sea que se glicoliza, ¿qué? ¿Los aminoácidos también? Es que de eso se trata. Recuerda que el organismo tiene una serie de elementos, proteínas, otro tipo de moléculas que generan reacciones químicas en su intento, en este caso, de controlar ¿qué? La hiperglicemia. Ya están los $50, ya. Ya, y cogió las funditas. No, me cogió las funditas. Ahí está. No, que suba acá, tráigalo acá. Ya lo atiendo, que me dé unos minutos, ya. Entonces, búscate más de la reacción de Schiff, pero te digo lo siguiente. ¿Qué más es la reacción de Schiff? Acuérdate. El producto Amadori. Doctor, una pregunta. Los productos Amadori. Doctor, tengo una consulta. Sí. Usted, por ejemplo, ahorita está hablando, lo que yo había leído, por ejemplo, es que la reacción de Schiff es cuando la glucosa se une a los aminoácidos en el endotelio vascular. Y esto, cuando se sucede frecuentemente, produce una aterosclerosis hialina. Pero usted ahorita mencionó otras circunstancias que nos pueden llevar a eso mismo, a esas reacciones de Schiff. ¿Cuáles son esas otras circunstancias? ¿Cuáles? No, o sea, le pregunto a usted, doctor, que cuáles son las otras circunstancias, además de la hiperglucemia, que pueden llevar tal vez a una producción de bases de Schiff. Eso es normal que ocurra. Eso es una reacción química natural que ocurre entre los hidrocarbonados y los aminoácidos. Eso lo demostró precisamente Schiff, cuando al freír cosas producían un color amarillo a los alrededores, ¿verdad? Y esos son los famosos productos Amadori. ¿Sí ven? Ahí está, pues un tipo de glicosilación de proteínas ocurre en el retículo endoplásmico. ¿Sí ven? Pero eso es lo normal, la O-glicosilación y la N-glicosilación. Totalmente de acuerdo que es normal. Ajá. En todas las personas ocurre, pero en los diabéticos es el grave problema porque tienen un déficit absoluto relativo de insulina, entonces tienen que estar formando permanentemente estas reacciones químicas, ¿verdad? De Schiff, aumentan los productos Amadori, y eso es lo que quiero que ver en qué termina. En los productos finales. De la glicosilación avanzada. Entonces ya tenemos en el mundo desarrollado, y eso es lo que yo voy a tener acá ya, una maquinita en donde tú pones mira, ¿sí está viendo ahí, no? Sí. La mano, ¿verdad? Aquí así,
y ahí te sale el resultado de cuánto tienes de... Sí, solo componer ahí. ¿No? Solo componer ahí, así. ¿De verdad? Sí, de verdad. Entonces ahí tú sabes cuánto tienes de productos finales de la glicosilación avanzada. Entonces, ¿cuál es la idea? Estar demostrándole al paciente su estado permanente de hiperglicemia, la hiperglicosilación. ¿Sí ven? Muy bien. Ahí están los productos Amadori. ¿Sí ven? Es un intermediario en la formación de los productos finales de la glicosilación avanzada. Lee. Mire usted. Lee. Dice que un producto Amadori ya... La formación de estos compuestos involucra los siguientes pasos. Primero, la formación de bases de Schiff. Por ejemplo, el grupo aldehído de la molécula de glucosa se combina con el grupo amino. Eso quiere decir, y mira hasta arriba, ¿qué está arriba? ¿Qué está arriba? Ahí está. ¿Qué está arriba? La glucosa. ¿Sí ves? ¿Dónde está? ¿Cuál es la fórmula química de la glucosa? C6H... No me acuerdo. 12 o 6. C12. C6H12O6. C6 H12O6. ¿Viste? ¿Sí ves? Entonces tiene 6 grupos de carbonos, 12 hidrogeniones y 6 átomos de oxígeno. Esa es la razón por la que al tener una gran carga hidrogeniónica trata las proteínas plasmáticas que vienen a ser amortiguadores, aunque el principal amortiguador es el bicarbonato. No obstante de aquello, las proteínas es el segundo amortiguador plasmático o extracelular. Entonces, más hemoglobina amortigua la carga hidrogeniónica por la gran cantidad de moléculas de glucosa. Y por esa razón, al glicosilar la hemoglobina a la glucosa, se produce lo que se llama hemoglobina glicosilada. Y tener una hemoglobina glicosilada de 10, de 11, de 12, de 13, de 14, es una evidencia de una hiperglicemia con un tiempo de antelación de 3 meses. ¿Sí ves? Entonces, otra forma de querer neutralizar la glicemia elevada en el vascular, ¿cuál es? Las reacciones de Schiff. Entonces, formando ¿qué? Estos productos Amadori, que vienen a ser un intermediario en la formación de ¿qué? De los productos de la glicosilación avanzada. Ahora, vas a ver la importancia de entender estos productos finales de la glicosilación avanzada. Lean lo que está ahí y se van a dar cuenta. Siga. La formación de estos compuestos. Formación de estos compuestos ya involucra los siguientes pasos, ¿no? La formación de las bases, por ejemplo, el grupo aldehído de la molécula de la glucosa se les combina con el grupo amino de una molécula de lisina para formar una base de Schiff. Sí, viste, sí. El segundo paso de esto es que la formación de un producto... Escúchame, si se forma la base de Schiff, ¿qué nos está diciendo? Que el fondo, ¿cuál es? Tratar de neutralizar la carga hidrogeniónica, la carga ácida. ¿Sí ve? Entonces se forma una base. Siga. Entonces, el grupo aldehído de la molécula de glucosa con el grupo amino de una molécula de lisina, un aminoácido. Sigue. Ya, en una formación de un... Sigue. La formación de un producto Amadori es el segundo paso de esto. Se denomina así al producto de transposición de la base de Schiff, en donde el átomo de hidrógeno del grupo hidroxilo adyacente al doble enlace carbono-nitrógeno de la amina se desplaza hacia el nitrógeno, formando una cetona. Ya entiendes entonces ahora los famosos cuerpos cetósicos o la cetoacidosis diabética. ¿Sí ves? Sigue. Y el tercero, formación de un producto final de la glicosilación avanzada, que es el producto de Amadori se oxida y por lo general por la catálisis de un metal de transición. Y dice que los dos primeros pasos, tanto la formación de las bases de Schiff como el producto Amadori, la formación, son reversibles, a diferencia ya de la formación del producto final, que es irreversible. Este conocimiento que les estoy brindando a ustedes
¿Por qué cree que tiene un impacto en estos momentos? Porque es un marcador temprano, ¿no? Bueno, no es tanto temprano, sino que ya en estos momentos se está buscando tratar de neutralizar a los productos finales de glicosilación avanzada, en los famosos antirraje. ¿Qué es raje? Los receptores de los productos finales de la glicosilación avanzada. Se está ya tratando ¿cómo se llama?, de crear medicamentos que vayan a actuar a este nivel, porque la acumulación de estos productos finales de la glicosilación avanzada, ¿qué ocasiona? Porque mira, ahí tú dices, el último es irreversible, ¿sí ves? Es decir, los productos finales de la glicosilación avanzada. ¿Qué afectan los productos finales de la glicosilación avanzada? Al endotelio. Al endotelio vascular. Ya entiendes la retinopatía, ya entiendes la nefropatía. La nefropatía. Y la afecta a desmielinización. Provoca una arteriosclerosis hialina. Una arteriosclerosis hialina, ¿sí ven? ¿Qué más? Una desmielinización de los nervios periféricos. Y por eso es que el paciente que tiene una neuropatía diabética. ¿Sí te das cuenta? ¿Ya? Entonces, muy bien. Entonces, tenemos la hemoglobina glicosilada como una alteración metabólica importante. Tenemos los productos finales de la glicosilación avanzada. Entonces, ya hay un aparato, ¿verdad?, en donde se mete la palma de la mano del paciente diabético, ¿verdad?, y mide la cantidad de productos finales de la glicosilación avanzada. Y eso te permite predecir ¿qué? Lo que acabas de decir, las alteraciones que tienen que ver con el endotelio vascular, las muertes súbitas que se ocasionan en determinados pacientes diabéticos. Se murió y nadie sabe por qué se murió este paciente diabético. Acabas de hablar de la arteriosclerosis. ¿Cómo le dijiste que se llama? Arteriosclerosis hialina. Hialina. ¿Y por qué entonces los pacientes diabéticos deben de tomar permanentemente atorvastatina? ¿Sí ven? Los fibratos. Entonces, ese es el asunto. Entonces ya medimos esa situación, o también le ves la palma de la mano al paciente diabético. Entonces, vean la palma de la mano de los pacientes diabéticos, y si es una palma de la mano súper amarilla, es por la cantidad de productos finales de la glicosilación avanzada. ¿Ya? Yo no sé si alguien del grupo ayuda a ver si encuentran manos de estas características, que es una evidencia de los productos finales de la glicosilación avanzada. Y finalmente, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? La hiperfiltración y el aumento del filtrado. No, mi amor, eso ya es, hacer eso ya viene a ser consecuencia. Lo otro, ¿qué tenemos? Los LDL también, la glucosa. Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver si hay una mano de productos finales de glicosilación avanzada. No hay. Esa. No sé. Bueno, búsquense y si la encuentran me avisan. ¿Esa será? Ya. Esa es, no sé. La amarilla. Parece amarilla, que hay amadoris ahí. Amarilla se pone. ¿La otra cuál es? Bueno, entonces ya pasamos al vascular, y ahora ¿qué ocurre? Hay que introducir la glucosa al interior de la célula. ¿Y ahora qué hay? Los GLUTs. No. O las enzimas, la exoquinasa y la glucoquinasa. Tampoco. ¿Cuál es la otra? Sí, hay glucólisis. Mediante la aldoreductasa. Exacto, ponga esa. Son las diales orbitales. Ahí está. ¿Sí ve? Ahí está. Acuérdate que hablaron del producto aldehído, que hay, en otras palabras, que tratar de evitar todo esto. ¿Sí ve? Es decir, la acidosis y estos tóxicos que producen, ¿cómo se llama? Producen daño celular, el estrés oxidativo, etcétera. Entonces, ¿qué hay ahora aquí? El punto es que, por ejemplo, los niveles altos de glucosa, es que la aldosa reductasa
ya está inactiva normalmente en un paciente normal, pero en los diabéticos la glucosa incrementa y la afinidad de la aldose reductasa. ¿Qué crees que se activa la aldolasa reductasa? Porque hay un exceso de glucosa, entonces Entonces por eso es que les estoy diciendo que el problema principal, ¿cuál es? La hiperglicemia. Entonces, fíjate tú que el propio organismo tiene mecanismos tratando de neutralizar la carga glicémica. Los productos finales de glicosilación avanzada, la reacción de Chide, el producto Amadori y algo que ya es irreversible, los productos finales de la glicosilación avanzada. Tenemos la hemoglobina glicosilada y ahora ¿qué tenemos? La activación de la aldosa reductasa, que se activa, que normalmente en las personas sanas está inactiva. Pero ahora se reactiva, pero ahora se activa. ¿Cuál es la razón? La hiperglucemia. Exacto, de introducir la glucosa al interior de la célula. ¿Y qué ocasiona esta aldolasa reductasa? Convierte la glucosa en sorbitol, que es una molécula osmóticamente activa. ¿Sí ve? Sí. Y como es osmóticamente activa, absorbe líquido y por ende provoca la opacidad del cristalino denominado catarata. Y de allí es que viene el nombre de las cataratas. Por ejemplo, la catarata del Niágara, que está a la derecha. Entonces, esa es la razón por la que también se está buscando medicamentos que inactivan a la aldosa reductasa. ¿Por qué? Porque al introducir la glucosa al interior de la célula, la glucosa la convierten en sorbitol, cuando normalmente la glucosa, al ser introducida al interior de la célula por la insulina, ¿en qué se convierte? En piruvato. No. ATP. ¿Ya eso es glucólisis o no? Claro, pero ¿en qué se convierte en el interior de la célula? En glucosa 6-fosfato. Claro, todo eso, en mioinositol. ¿Ya? Pero ahorita no se está formando mioinositol, sino que se está formando sorbitol. Sorbitol. Entonces, ¿el sorbitol qué ocasiona? Ahí está lo que ocasiona. Ajá. ¿Qué ocasiona? Ahí está todo. ¿Sí ves? Sí. Produce estrés osmótico, es decir, produce un desbalance electrolítico, produce estrés oxidativo. ¿Sí ve? Ahí está, pues estrés oxidativo, ¿sí ve? ¿Sí ve? Y finalmente, ¿en qué se convierte? En fructosa. Entonces, ¿qué examen tenemos y qué es importante? La fructosamina. La fructosamina. ¿Qué es la fructosamina? Miren ahí. ¿Qué es la fructosamina? La glucemia. Pero es porque dura por el proceso de la... ¿Qué es la fructosamina? Como examen para... Determina la cantidad de fructosamina en la sangre, dice. ¿Determina? ¿Ya buscaron qué es la fructosamina? Sí. La cantidad de proteína glicada en la sangre. Ajá. ¿La qué? La cantidad de proteína glicada en la sangre. Cuando un individuo, deja ver, pues sube. Cuando un individuo presenta una fructosamina elevada, se entiende que sus niveles de glucosa en la sangre se han mantenido elevados durante las últimas 2 o 3 semanas. De manera general, cuando mayor es la concentración de fructosamina, mayor habrá sido la cantidad de glucosa en la sangre. Tiene más interés realizar medidas seriadas en el tiempo que medidas aisladas. Si se observa una tendencia al aumento de la concentración de fructosamina, el control de la glucosa no está siendo adecuado. Sin embargo, esto no indica con precisión la causa. Puede ser necesario revisar de manera exhaustiva la dieta y o medicación que se está tomando. Y la situación de estrés significativo, ya.
Ok. ¿Sí ven? Ahora sí vamos a donde estamos. ¿Ya? Ahí está. Ya. Porque ahí está, pues, ¿sí ven? La fructosa. ¿Sí ven? Ahí está. ¿Ya entendió? ¿Ya entendieron? Entonces, porque ¿cuál es mi mensaje? Que tratemos de mantener a nuestros pacientes diabéticos el mayor tiempo normoglicémicos posibles. Porque es la hiperglicemia y todo esto, ¿cómo se llamaría? Procesos fisiopatológicos de tratando de convertir la glucosa en este caso, el exceso de glucosa, perdón, en este caso, en una serie de compuestos, como es el producto final de la glicosilación avanzada, la fructosamina, ¿verdad? Y la hemoglobina glicosilada elevada, terminan ocasionando daño ¿a quién? Al vascular. Al vascular, al endotelio vascular. ¿Sí ve? Ok. Continúe. De aquí. ¿Qué desea? No sé. La complica, no sé. ¿Qué? Ya nefropatía como tal, nefropatía diabética. La definición. Claro. Sí, claro. Bueno. Entonces, bueno, esas son las alteraciones metabólicas. Siga. Ya. Ajá. Ya. Ahora vamos con sería cómo definir la nefropatía diabética. Y es que la nefropatía diabética es el conjunto de cambios estructurales y funcionales que el riñón va a hacer para adaptarse a esa hiperglicemia o como consecuencia de esa hiperglicemia. Entonces, tenemos alteraciones funcionales estructurales. Y como alteraciones... ¿Qué primero? ¿Las alteraciones funcionales o estructurales? Primero las estructurales. ¿Cómo va? No, pues. Las funcionales. Primero son las funcionales. ¿Qué es lo que hemos hablado ahorita? ¿Sí ve? Entonces, a pesar de todas estas circunstancias de la elevación de la hemoglobina glicosilada, de la mayor formación de productos finales de la glicosilación avanzada, de la formación de fructosamina por la activación de la aldolasa reductasa, ¿verdad? Los niveles de glicemia en el vascular están elevados. Y ahora, ¿qué ocasiona esa hiperglicemia en el vascular desde el punto de vista de los líquidos corporales? Una hiperfiltración. No, pero antes de eso, ¿qué ocasiona en el vascular? Aterosclerosis. No, en el vascular, en relación a líquidos corporales, estoy diciendo. Ya en el riñón. No, en el vascular, ¿qué produce? Aumento de la presión hidrostática. Un efecto osmótico. Entonces, aumento de la ¿qué va a presión ocurrir? hidrostática. Porque recuerden que la glucosa, ¿qué es desde el punto de vista físico? Biofísico, ¿qué es la glucosa? Pesada. ¿Qué es la glucosa desde el punto de vista biofísico? Un soluto. Y si es un soluto, ¿qué quiere decir? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué va a haber en el vascular? Un gran volumen plasmático. O sea, ¿incrementa la osmolaridad? No. Claro, pues entonces al aumentar la osmolaridad, produce un efecto osmótico, va a salir grandes cantidades de agua del interior de los más de 200 billones de células y el vascular se va a expandir. Y ahora, toda esa glucosa elevada, disuelta en agua porque es un soluto, ¿a dónde va? Al riñón. ¿A dónde va? No, mi amor, ¿a dónde va? Al riñón. Perfecto. ¿Y qué le pasa a la arteriola aferente? A la aferente se va a vasodilatar y a la eferente se vasodilata por acción de quién? Por acción de las prostaglandinas. De las prostaglandinas y por la propia, valga la redundancia, propiedad intrínseca que tienen las arteriolas de autorregularse. Pero es porque le está llegando un gran volumen, ¿verdad? Y como le está llegando un gran volumen, ¿y ahora por dónde se va a eliminar la glucosa? Finalmente. A nivel tubular. Ya, por los riñones, ¿sí te das cuenta? Por los riñones, sí. Por los riñones, ¿sí ven? Entonces, ¿se vasoconstriñe quién?
La eferente. La arteria eferente. La eferente. Por ende va a haber una La hiperfiltración. arteriola que sería el primer... eferente. Ajá. La arteriola eferente y por lo tanto, ¿qué aumenta? El filtrado. Incrementa la tasa de filtrado. La presión intraglomerular y por ende el filtrado glomerular. Y como el paciente tiene una hiperglicemia, ¿qué va a pasar en los túbulos renales, en los túbulos proximales? Se va a reabsorber pues, la glucosa que va a estar allí hasta 180, y ahí ya se excreta. Va a ser insuficiente la capacidad de reabsorción porque hay un umbral de reabsorción. Pero eso aparentemente es normal porque ahora finalmente el intento del organismo, ¿cuál fue? Eliminar por los riñones el exceso de glucosa. Y eso ya no es un círculo vicioso, no un círculo virtuoso, sino un círculo vicioso, la hiperglicemia crónica. Entonces ese paciente, ¿qué va a tener? Glucosuria. ¿Sí ve? Y la glucosa en los túbulos renales, ¿qué va a seguir? ¿Qué va a seguir? Siendo osmóticamente activa, por ende va a incrementar la osmolaridad. Por eso es que el paciente tiene una diuresis osmótica y por lo tanto tiene poliuria. ¿Sí ve? Y activado permanentemente el eje renina-angiotensina-aldosterona. Pero hipertensión. Hasta que finalmente, ¿qué viene después de 5 o 10 años de mantener esa desgraciada circunstancia? ¿Qué viene? Ya viene con albuminuria. Y antes de, podría ser que antes venga ¿qué? Con H. Con valores altos de presión arterial, con hipertensión. Exactamente, con hipertensión arterial. Por eso es que yo les he dicho a ustedes, cuando estén ante un paciente diabético, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Qué es hipertenso? No, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Desde cuándo? Mate, pon la diapositiva de los grados de la evolución. Pon los grados. Ah, los grados, la otra. Ya. No, tú tenías otra diapositiva, otra. La de historia. Ya. La de la historia natural. La de la historia natural. Pero tengo dos nomás. Esta. No, yo vi que tenías otra. La diapositiva con un diagrama donde ven la tasa glomerular disminuye y la albuminuria aumenta. ¿La tenían en antes? No. No, en antes, en otras diapositivas estaba. Sí, está en las otras diapositivas con las que empezaron hablando. Ahí está. Sí, ven, mira, ven. Ahí está la diapositiva. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Cuál es la primera pregunta al diabético? ¿Cuándo lo diagnosticaron? ¿Cuántos años tiene de diabetes? Le dice 15 años. ¿Cuál es la segunda pregunta? Si tiene o no hipertensión. Hipertensión arterial. Y le dice, sí, doctor, hace 3 años me diagnosticaron hipertensión arterial. ¿Cuál es el diagnóstico? Ahí está. Nefropatía incipiente. Nefropatía diabética grado 3. O incipiente. ¿Qué tiene que hacerle usted al paciente en ese momento? Que orine, examen de orina. ¿Para ver qué? La proteinuria. Ya no se usa la palabra micoalbuminuria para saber la proteinuria. ¿Cuánto tiene de proteínas en la orina? ¿Recuerdan el paciente que presentaron el caso clínico? Les pregunto, ¿ese paciente tenía hipertensión arterial? ¿Sí tenía hipertensión arterial? No hablaba de hipertensión arterial. No hablaba de hipertensión arterial. Fíjate tú. Qué extraño, no hablaba de hipertensión arterial. Bueno, no sé, creo que no hablaba. Tenía presión de 170, tenía. Así tenía. ¿Verdad? Claro, sí. Ya. ¿Y cuántos años tenía de diabético? 17 años. Entonces, si tenía 17 años, definitivamente que va a tener ¿qué? Albuminuria.
No, ¿qué va a ser? Hipertensión. Porque está entre los 5 y los 15 años, ¿sí ve? Grado 3. ¿Sí ve? Entonces ya usted, sin temor ni favor, usted dice nefropatía diabética grado 3. ¿Sí ve? Pero volviendo al tema inicial. Muy bien, entonces hay un grado de hiperfiltración glomerular. ¿Verdad? ¿En qué? En los estadios iniciales de la nefropatía diabética, de 0 a 5 años. O de 0 a menos 5 años si es un paciente diabético tipo 2. Muy bien. Segundo, viene con una ecografía que dice 11 centímetros, 12 centímetros los riñones, ¿verdad? Y la tasa de filtrado glomerular está normal y el paciente tiene aproximadamente 5, 6, 7 años de diabetes. ¿Qué tendría? Nefropatía diabética, pero en estadios iniciales. Grado 2 o 1. Ya 2. ¿Sí? Ajá, 2 sería si la tasa de filtrado glomerular es normal. ¿Sí ven? La hiperfiltración es con una tasa de filtrado glomerular mayor de 90 a 120 mililitros por minuto. Ok, listo. Hasta ahí nos quedamos, muchachones, y reiniciamos el próximo día jueves. Nos vemos. Perfecto. Pase bien, ¿ah? Ya. Pase bien, doctor. Ya. Gracias. Ok. Gracias, doctor.